En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a meditar ahora, a hacer la plática, la tercera semana que dice San Luis María Griñón de Montfort. Esta es la cuarta meditación. Esta semana vamos a dedicarnos al conocimiento de Jesucristo, adquirir el conocimiento de Cristo. Lógicamente porque esta devoción y todas las devociones tiene por objetivo unirnos a Dios por medio de Cristo, que como dice San Pablo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta devoción, llamada la esclavitud mariana, o mejor dicho, la esclavitud a Cristo por medio de María, tiene por objetivo unirnos a Cristo en calidad de esclavos, es decir, esa totalización de nuestra persona, entregarla a Jesucristo por medio de María. Respecto de la unión con Cristo, la unión a Cristo, se realiza de tres maneras, o por tres medios, mejor dicho. En primer lugar, por los sacramentos, sobre todo la Sagrada Eucaristía, la misa. Los sacramentos realizan su fin, su efecto propio de unirnos a Dios. Como decimos en teología, ex opere operato, es decir, por la realización del sacramento, por ejemplo, por confesarnos, por comulgar, se realiza en nosotros el efecto del sacramento. Al confesarme, al realizar la acción sacramental de confesarme y recibir la absolución, se me perdonan los pecados. Al comulgar, al realizar la acción sacramental de recibir la hostia consagrada por el sacerdote, recibo a Cristo, me uno a Cristo sacramentalmente. Eso es ex opere operato, por la misma acción realizada, en este caso por el sacerdote, al celebrar el sacramento, al realizar un sacramento, se realiza. Pero falta ex opere operantis, es decir, qué disposición espiritual tenemos que tener nosotros para que estos sacramentos tengan su eficacia. Y hay dos o tres aspectos que quiero hablar. En primer lugar, llevar una vida virtuosa. Para eso hemos hablado de vaciarse del espíritu del mundo, del conocimiento de sí mismo, para darnos cuenta en qué cosas cada uno de nosotros, individualmente o particularmente, en qué virtudes debemos ejercitarnos para contrarrestar nuestros defectos, nuestros vicios y crecer en santidad, o por lo menos crecer en vida virtuosa. Es un elemento muy importante, ya lo hemos visto. El segundo elemento es la contemplación de los misterios divinos. Y para eso hemos hablado la vez pasada de conocer a María, la contemplación del misterio de Dios realizado en la Santísima Virgen. Y ahora vamos a ver la contemplación del misterio de Cristo, conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, en cuanto humano, verdaderamente, nos revela, nos va mostrando el misterio de Dios, la contemplación amorosa de Dios, o por lo menos de los misterios divinos. Y el tercer elemento es la cruz. Así como Cristo, digamos, se dio a nosotros por medio de la cruz,
nosotros debemos darnos a Cristo por medio de la Santa Cruz. Tomar cada día la cruz que Cristo nos da, que a veces son muchas, a veces son pocas cruces, a veces más fácil, a veces menos fácil, a veces se entiende y muchas veces no se entiende. Abrazar la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos que ver en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de Cristo? Y en primer lugar, tener en cuenta que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios a la vez, por lo que llamamos en teología la unión hipostática. La unión hipostática es decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Logos, la palabra, asumió para él, tomó para él y se incorporó a él una naturaleza humana, un cuerpo verdadero y un alma verdadera. El cuerpo igual al nuestro, totalmente humano, y el alma igual a nuestra, totalmente humana, sin pecado de ninguna manera, con todas las perfecciones humanas. Incluida la perfección humana que consiste, la última perfección humana, que consiste en la visión de Dios, la visión beatífica, ver a Dios cara a cara en el cielo. Entonces la unión hipostática significa que Cristo es Dios verdaderamente, sin ninguna duda, y es hombre verdaderamente, sin ninguna duda. De tal manera que esta persona, Jesucristo, esta persona, en las cosas que hacía, está dando o poniendo en cada acción un sello, una marca, una impronta humana y una impronta divina a la vez. No es que de a ratos era Dios y de a ratos era hombre. No. Era Dios y hombre. Después de la encarnación, desde ese momento, no puede Cristo separar lo humano y lo divino. Y nosotros tampoco podemos hacer esa separación. Por eso, la palabra en teología que se utiliza, Cristo es teándrico. Eso viene de los antiguos griegos, ¿no? De los primeros cristianos griegos, teólogos griegos, San Dionisio, por ejemplo. Cristo es teándrico, realiza acciones teándricas, es decir, divino-humanas. Sus acciones son divino-humanas. Sus acciones humanas también son divinas, como nacer, morir, caminar, pensar, amar, entristecerse, alegrarse. Sus acciones humanas son divinas. Dios nació, Dios murió, Dios se alegró, Dios se entristeció, Dios caminó. Y sus acciones divinas son también humanas. Cuando resucita un muerto, fíjense cuando Cristo resucita a Lázaro, como narra el Santo Evangelio, todos los movimientos y las palabras de Cristo y los gestos de Cristo y la tristeza de Cristo ante su amigo muerto, son todas actitudes humanas. Pero la acción divina de resucitar, de devolver la vida a este cadáver, a este cuerpo muerto, esa acción es divina, realizada por medio de accioncitas, digamos así, humanas. Elevar los ojos a su Padre, etc. Cuando curó enfermos, cuando multiplicó los panes, cuando dio de comer a 5.000 hombres y un montón de mujeres y niños con 5 panes y 2 peces, por ejemplo. Es una acción divina, milagrosa, evidentemente, solamente Dios podría hacer eso.
utilizando recursos humanos, por decir así, el pan, los panes, los pescaditos, y palabras humanas, y por medio de los apóstoles, es decir, acciones teándricas, divinas y humanas a la vez, porque Él es divino y humano a la vez. Es muy importante eso, porque no nos podemos consagrar en calidad de esclavos a un hombre que fuera solamente hombre, o que fuera de a ratos hombre y no Dios. Nos consagramos en calidad de esclavos por medio de María a un Dios, que también es hombre. Bueno, entonces debemos advertir contra tres defectos o tres actitudes equivocadas ante nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el naturalismo. Naturalismo quiere decir buscar una explicación natural a todas las acciones sobrenaturales de Cristo. Buscar una explicación humana a las acciones divinas de Cristo. Como hacen algunos biblistas, como el padre Rivas, como Ariel Álvarez Valdés, que explican, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas ante los apóstoles, que se asustaron bastante. Entonces dice, no, fue una ilusión óptica. O sea, Jesús caminó por la orillita del mar, vieron que hay agua, pero 1 centímetro de agua nada más. Iba caminando Jesús. Y los apóstoles, que estaban asustados, interpretaron y no sé qué. Buscar quitar todo lo sobrenatural y todo lo divino que hay en Cristo y en el Santo Evangelio. Entonces, por ejemplo, la anunciación del ángel a María sería una metáfora tomada de las mitologías babilónicas. Eso se da mucho en biblistas, en teólogos, en obispos, en sacerdotes, y hay que estar prevenido. Si el Evangelio dice esto, es esto. Incluso en la resurrección de Lázaro, fíjense que dice el Evangelio, ya hace 4 días que está muerto y ya tiene mal olor. ¿Por qué? Para testificar claramente que estaba muerto y bien muerto, remuerto. Ya estaba medio en descomposición orgánica. En la multiplicación de los panes, algunos biblistas, como Ariel Álvarez Valdés y varios otros, ¿no? Dicen, no, lo que pasa no fue un milagro. ¿El milagro en qué consistió? El milagro consistió en que todos los judíos que estaban ahí, cada uno llevaba su pan y su pescadito, y entre todos compartieron. Como cuando hacemos una comida a la canasta, algo así fue. El milagro fue espiritual, no de los panes. Es decir, buscan quitar todo lo sobrenatural y lo divino de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el Evangelio dice así, es así. El otro error es lo que llamamos la teología de la liberación, en donde también, sin negar que Cristo fuera Dios, no importa que haya sido Dios. Lo que importa fue lo humano, lo social. La liberación del pecado, sí, no lo negamos, pero lo que importa es la liberación política y hacer que nuestros pueblos que sufren, los pobres, que sufren, los obreros, se liberen de los patrones, de los capitalistas, de los ricos y hagan la revolución marxista. Y el tercer error es el del apóstol Tomás, cuando no ve a Cristo resucitado, sino que le dicen, el Señor ha resucitado de verdad. Dice él, si no veo y no toco, no creo. Como a veces nos pasa a muchos, como dice el padre Darío Betancourt, nosotros queremos tocar a Jesús. Y por eso algunos buscan la comunión en la mano para tocar. Y Jesús dice, has hecho mal, Tomás. No se trata de tocar ni de ver. No tienes fe.
Bienaventurados los que sin ver creen. ¿Se dan cuenta? Es decir, buscar ese aspecto más acorde a nosotros en cuanto humano, de ver, de tocar, de sentir, de emocionarnos ante Cristo, cuando Cristo nos exhorta a creer, ¿sí?, a vivir de la fe, que Cristo es hombre y también es Dios. Y la fe llega hasta Dios, toca a Dios no con la mano, sino con inteligencia, con el pensamiento y sobre todo con el amor. Bueno, el otro punto que hay que recordar, que como esta consagración a Jesucristo es una renovación de las promesas del bautismo, esta promesa del bautismo consiste en que, en primer lugar, renunciar al demonio, al pecado y a todo lo que nos puede apartar de Dios, y unirnos a Cristo, ¿no?, en un antiguo rito del bautismo en Oriente, en Grecia, ¿no?, en el rito oriental, el bautizando, los padres, los padrinos, primero miran hacia el poniente, hacia el oeste, y renuncian al demonio. Después se dan vuelta y miran al oriente, al este, de donde nace el sol, y ahí afirman su fe y su amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo, además de darnos como sacramento el hacernos hijos de Dios, nos une a Cristo afectivamente, amorosamente, por la fe y la caridad y la esperanza. Por el bautismo nos unimos amorosamente a Cristo crucificado, porque en la cruz nos redimió, en la cruz nace el bautismo y la Eucaristía. Por eso, en esta semana del conocimiento de Cristo, como devoción, como acto devocional, además de rezar el Santo Rosario, por supuesto, hacer actos de renuncia al demonio y a nuestros pecados de nuestra vida. Por eso hay que hacer un examen de conciencia bien hecho, prepararnos para una confesión bien hecha, si puede ser una confesión general de los pecados de toda nuestra vida, a los cuales pecados renunciamos, porque renunciamos al demonio y al pecado. Y a la vez, muchas veces, actos de amor a Cristo crucificado. Unirnos afectivamente, amorosamente, a Cristo crucificado. Son las dos devociones o actos devocionales de esta semana. Como oraciones, decíamos el Santo Rosario, la letanía del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, la de Maristela, a nuestra Santísima Madre, las letanías del Santísimo Nombre de Jesús, o las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, una u otra, o ambas, no sé, como quieran, ¿no? Y como lectura, esta semana nos vamos a dedicar a leer solamente, durante toda esta semana, el Evangelio según San Mateo, todo el Evangelio, desde el principio hasta el final, para tener una visión completa de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo empieza con la genealogía, es decir, con los antepasados de Cristo, sus antepasados judíos, del pueblo judío, la encarnación, el nacimiento, etc. Bueno, ustedes van a ir viendo. Leer pausadamente, meditadamente, todo el Evangelio según San Mateo. Esa va a ser la lectura para adquirir, con las devociones que hemos dicho, el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y la próxima semana entonces vamos a hacer ya la última explicación sobre el acto, la ceremonia de consagración a Cristo por medio de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.